Muchos afirman que el apóstol Pedro fue el primer papa y vicario de Cristo. ¿Pero qué dice la Biblia sobre el papel de Pedro y la estructura de la iglesia primitiva? ¿Qué muestran los documentos históricos de la iglesia primitiva sobre el liderazgo en la comunidad cristiana? Este análisis busca descubrir la verdad sobre el papel de Pedro y el origen del papado. El tema del papado ha marcado la historia de la iglesia cristiana por siglos. Exploraremos las escrituras y los registros históricos para comprender mejor la evolución de esta institución. Analizaremos el contexto histórico y cultural en el que Pedro desarrolló su ministerio. Examinaremos las diferentes interpretaciones de los pasajes bíblicos relacionados con Pedro. Contrastaremos las enseñanzas de Jesús con las prácticas y doctrinas posteriores de la Iglesia. Investigaremos si el concepto de vicario de Cristo tiene base bíblica o histórica. Consideraremos el papel de otros apóstoles y líderes en la Iglesia primitiva. Analizaremos la evidencia arqueológica que pueda arrojar luz sobre la vida de Pedro y la Iglesia primitiva. Examinaremos las cartas de Pedro y su contenido teológico. Investigaremos la influencia de la cultura romana en el desarrollo del papado. Consideraremos las implicaciones de este estudio para la comprensión de la autoridad en la Iglesia. Este análisis busca promover una comprensión más profunda y precisa de la historia de la Iglesia. Exploraremos las fuentes primarias y secundarias para obtener una visión completa del tema. Analizaremos las diferentes perspectivas teológicas sobre el papel de Pedro. Examinaremos la evidencia histórica que respalda o refuta la afirmación de que Pedro fue el primer papa. Investigaremos el significado del título vicario de Cristo y su origen. Consideraremos el impacto del papado en la política y la sociedad a lo largo de la historia. Este estudio busca fomentar el diálogo y la comprensión entre diferentes tradiciones cristianas. Descubriremos la verdad sobre este tema que ha marcado la historia de la Iglesia cristiana por siglos. Pedro, un discípulo apasionado y valiente, mostró tanto fortaleza como debilidad humana en la Biblia. Jesús se refirió a Pedro como piedra, simbolizando su papel fundamental, pero también lo reprendió severamente. La designación de Pedro como piedra no implica infalibilidad o superioridad sobre otros discípulos. Pedro fue un líder entre los discípulos, pero su liderazgo no lo eximió de errores o correcciones. El papel de Pedro, como líder, se basó en su fe y dedicación, no en una autoridad absoluta e incuestionable. Las Escrituras muestran a Pedro como un ejemplo de liderazgo imperfecto, sujeto a aprendizaje y crecimiento. La Biblia no presenta a Pedro como un rey o gobernante, sino como un servidor y testigo de Jesús. El liderazgo de Pedro se caracterizó por su humildad y disposición a seguir el ejemplo de Jesús. La autoridad de Pedro derivaba de su relación con Jesús y su compromiso con el Evangelio, no de un poder inherente. Pedro reconoció su propia falibilidad y la necesidad de la gracia divina en su vida y ministerio. El liderazgo de Pedro fue un modelo de servicio y sacrificio, no de dominio y control. La Biblia enfatiza la importancia del servicio y la humildad en el liderazgo, como lo demostró Pedro. Pedro no buscó la exaltación personal, sino la gloria de Dios y la edificación de la Iglesia. El legado de Pedro radica en su testimonio de Jesús y su dedicación a la propagación del Evangelio. La Biblia presenta a Pedro como un ejemplo de cómo un líder puede ser tanto fuerte como vulnerable. El liderazgo de Pedro se basó en su relación personal con Jesús y su compromiso con sus enseñanzas. La Biblia no presenta a Pedro como un líder infalible, sino como un ser humano imperfecto. El liderazgo de Pedro fue un modelo de servicio y sacrificio, no de dominio y control. La Biblia enfatiza la importancia del servicio y la humildad en el liderazgo, como lo demostró Pedro. Pedro no buscó la exaltación personal, sino la gloria de Dios y la edificación de la Iglesia. El legado de Pedro radica en su testimonio de Jesús y su dedicación a la propagación del Evangelio. La Biblia presenta a Pedro como un ejemplo de cómo un líder puede ser tanto fuerte como vulnerable. El liderazgo de Pedro se basó en su relación personal con Jesús y su compromiso con sus enseñanzas. La Biblia no presenta a Pedro como un líder infalible, sino como un ser humano imperfecto. En los Hechos de los Apóstoles, no se presenta a Pedro como papa, sino como uno de los apóstoles. Las decisiones en la iglesia primitiva de Jerusalén eran tomadas colectivamente por todos los apóstoles. Pablo, otro apóstol, incluso corrigió a Pedro en ciertas ocasiones, lo que indica una relación de igualdad. La capacidad de Pablo para corregir a Pedro sugiere una estructura de liderazgo compartida, no una jerarquía rígida. En contraste con la noción de un vicario de Cristo infalible, Pedro era susceptible a la corrección fraterna. La autoridad en la iglesia primitiva se basaba en el consenso y la colaboración, no en la autoridad singular. La corrección de Pedro por parte de Pablo desafía la idea de una autoridad papal suprema e incuestionable. Los Hechos de los Apóstoles enfatizan la importancia del consejo mutuo y la rendición de cuentas entre los líderes de la iglesia. La iglesia primitiva valoraba la humildad y la disposición a aceptar la corrección,
incluso entre los líderes más prominentes. La relación entre Pedro y Pablo demuestra que la autoridad no es absoluta, sino relacional y sujeta a la verdad. El liderazgo en la iglesia primitiva se caracterizaba por la colegialidad y la responsabilidad compartida ante la comunidad. La corrección fraterna era un mecanismo importante para mantener la integridad y la unidad de la iglesia primitiva. El ejemplo de Pedro y Pablo nos enseña que la autoridad debe ejercerse con humildad y sujeción a la palabra de Dios. La iglesia primitiva no concebía la autoridad como un poder absoluto, sino como un servicio a la comunidad. La corrección de Pedro por parte de Pablo es un recordatorio de que todos los líderes son falibles y necesitan rendir cuentas. La autoridad compartida en la iglesia primitiva promovía la participación y el empoderamiento de todos los miembros. El modelo de liderazgo de la iglesia primitiva se basaba en la gracia y el perdón, no en la perfección y la infalibilidad. La corrección mutua fortalecía los lazos de unidad y amor fraternal en la iglesia primitiva. El ejemplo de Pedro y Pablo nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la autoridad y el liderazgo en la iglesia actual. La iglesia primitiva priorizaba la verdad y la justicia por encima de la jerarquía y la tradición. El liderazgo en la iglesia primitiva se definía por el servicio y el sacrificio, no por el poder y el prestigio. La corrección de Pedro por parte de Pablo es un testimonio de la importancia de la humildad y la rendición de cuentas en el liderazgo cristiano. El modelo de autoridad compartida en la iglesia primitiva ofrece una alternativa al autoritarismo y la centralización del poder. La iglesia primitiva buscaba imitar el ejemplo de Jesús, quien lavó los pies de sus discípulos y se humilló a sí mismo. La Biblia no afirma que Pedro haya sido obispo de Roma. Pablo escribió una carta a los cristianos en Roma, pero no menciona a Pedro. La ausencia de mención de Pedro en la carta de Pablo plantea dudas sobre su papel como obispo en Roma. ¿Murió Pedro en Roma? La tradición afirma que sí. Como mártir, morir en Roma no implica haber gobernado la ciudad. El liderazgo de Pedro fue de índole espiritual, no institucional. La tradición oral y escrita respalda la presencia y el martirio de Pedro en Roma. El martirio de Pedro simboliza su fe inquebrantable y su compromiso con las enseñanzas de Cristo. La diferencia entre morir en un lugar y gobernar ese lugar es fundamental para entender el rol de Pedro. El liderazgo espiritual se basa en la influencia moral y la guía, no en el poder político. Pedro influyó a través de sus enseñanzas y ejemplo, no a través de la administración de una institución. La distinción entre liderazgo espiritual e institucional es clave para interpretar la historia de Pedro. La tradición del martirio de Pedro en Roma es un testimonio de su dedicación. Su legado se basa en la fe y el sacrificio, no en el poder terrenal. El liderazgo espiritual trasciende las estructuras de poder temporal. La influencia de Pedro se extendió a través de su mensaje, no de su posición. La tradición del martirio en Roma refuerza su compromiso con sus creencias. La muerte de Pedro en Roma es un símbolo de su fe inquebrantable. Su legado perdura a través de la inspiración que ofrece su ejemplo. El liderazgo espiritual se manifiesta en la transformación de vidas, no en el control de instituciones. La verdadera influencia reside en el impacto moral, no en el poder político. El legado de Pedro es un testimonio de la fuerza de la fe y el sacrificio. Su ejemplo continúa inspirando a generaciones a seguir sus creencias. El liderazgo espiritual se basa en la conexión con lo divino, no en el dominio terrenal. La influencia de Pedro trasciende las limitaciones del tiempo y el espacio. Su legado es un faro de esperanza y fe para la humanidad. La historia de Pedro nos enseña la importancia del liderazgo espiritual. Durante el siglo I, el concepto del papado como institución centralizada no existía. En los primeros 3 siglos, los obispos de las distintas regiones mantenían un respeto mutuo. El obispo de Roma era considerado uno más entre sus pares, sin ostentar una posición de superioridad. Los títulos de papa y vicario no eran utilizados en este periodo temprano de la Iglesia. El desarrollo de los títulos de papa y vicario ocurrió siglos después del siglo I. El obispo de Roma no ejercía una autoridad única o centralizada sobre otros obispos en el siglo I. La estructura de la Iglesia primitiva era descentralizada, con obispos regionales operando de forma autónoma. El concepto de un único líder eclesiástico, como el Papa, no estaba presente en la organización de la Iglesia del siglo I. El respeto mutuo y la colaboración definían las relaciones entre los líderes religiosos de las primeras comunidades cristianas. La autonomía de las iglesias regionales permitía una diversidad de prácticas y tradiciones en el cristianismo primitivo. El obispo de Roma era primus inter pares, primero entre iguales, sin un poder vinculante sobre otros obispos. Las decisiones importantes eran tomadas en concilios y sínodos, donde participaban obispos de diversas regiones. La autoridad en la iglesia primitiva se basaba en el consenso y la colegialidad, no en un único individuo. El desarrollo del papado como institución centralizada fue un proceso gradual que tomó siglos.
La comprensión moderna del papado no refleja la realidad de la Iglesia en el siglo I. La historia del papado es compleja y requiere una comprensión matizada de su desarrollo a lo largo del tiempo. Los primeros cristianos se organizaban en comunidades locales lideradas por obispos que trabajaban en conjunto. El liderazgo en la Iglesia primitiva se caracterizaba por el servicio y la humildad, no por el poder y la autoridad. La diversidad de opiniones y prácticas era aceptada y valorada en las primeras comunidades cristianas. La unidad de la Iglesia se basaba en la fe compartida y el amor mutuo, no en la uniformidad o la obediencia a un líder central. El estudio de la historia de la Iglesia revela la evolución de sus estructuras y prácticas a lo largo de los siglos. Comprender el contexto histórico es esencial para interpretar correctamente el papel del obispo de Roma en el siglo I. La descentralización de la Iglesia primitiva permitía una mayor flexibilidad y adaptación a las diferentes culturas y contextos. El respeto por la autonomía de las iglesias locales fomentaba la creatividad y la innovación en la expresión de la fe. La ausencia del papado en el siglo I no implica una deficiencia, sino una forma diferente de organización eclesial. El estudio de la Iglesia primitiva nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo y la autoridad en la comunidad cristiana. El título vicario de Cristo no se encuentra en la Biblia. La Biblia nunca se refiere a Pedro como vicario de Cristo. El verdadero representante de Cristo en la tierra es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa como el guía y consolador prometido por Jesús. La función del Espíritu Santo es revelar la verdad y recordar las enseñanzas de Cristo. A partir del siglo IV, el obispo de Roma comenzó a ganar influencia política. El emperador Constantino desempeñó un papel clave en el aumento de la influencia del obispo de Roma. La influencia política del obispo de Roma no se basó en un mandato divino. La conveniencia imperial fue un factor determinante en el crecimiento del poder papal. El dogma de la infalibilidad papal fue definido formalmente en 1870 durante el Concilio Vaticano I. Este dogma establece que el Papa es infalible cuando habla ex cathedra. Ex cathedra se refiere a pronunciamientos oficiales del Papa sobre doctrina y moral. La declaración formal de la infalibilidad papal ocurrió 19 siglos después de la vida de Jesús. El Concilio Vaticano I buscaba definir la autoridad papal en un contexto de cambios políticos y sociales. La infalibilidad papal no implica que el Papa sea impecable o infalible en todos los aspectos de su vida. El dogma se aplica solo a declaraciones específicas sobre fe y moral hechas con la intención de obligar a toda la Iglesia. La declaración de infalibilidad generó controversia y oposición dentro y fuera de la Iglesia Católica. Algunos teólogos argumentaron que la infalibilidad no estaba claramente respaldada por la tradición bíblica o patrística. Otros temían que el dogma pudiera llevar a un ejercicio excesivo de poder papal y a la supresión de la disidencia. A pesar de la controversia, el dogma de la infalibilidad sigue siendo una doctrina central de la Iglesia Católica. Los defensores argumentan que proporciona claridad y certeza en cuestiones de fe y moral. El dogma se invoca raramente y solo en circunstancias muy específicas. Desde 1870, solo ha habido unas pocas declaraciones papales consideradas infalibles. Estas declaraciones suelen estar relacionadas con la doctrina mariana. El dogma de la infalibilidad papal sigue siendo objeto de debate y estudio teológico. Su interpretación y aplicación continúan evolucionando en el contexto de los desafíos modernos. La comprensión del dogma requiere un análisis cuidadoso de su contexto histórico y teológico. El dogma no debe entenderse como una licencia para el autoritarismo, sino como una garantía de la verdad revelada. La Iglesia Católica sostiene que el Espíritu Santo guía al Papa en sus declaraciones ex cathedra. El dogma de la infalibilidad es un tema complejo y controvertido con profundas implicaciones para la fe católica. Su comprensión requiere un estudio profundo de la historia, la teología y la tradición de la Iglesia. A pesar de las controversias, el dogma sigue siendo una parte integral de la identidad católica. El dogma busca preservar la unidad y la coherencia de la doctrina católica a lo largo del tiempo. El dogma de la infalibilidad papal es un tema de continua reflexión y diálogo dentro de la Iglesia. Su legado sigue influyendo en la forma en que la Iglesia Católica se relaciona con el mundo moderno. La Iglesia se fundamenta en Cristo, no en un individuo. Pedro mismo afirmó: Cristo es la piedra angular. La verdad no se basa en un puesto humano, sino en la eterna palabra de Dios. Cristo, como piedra angular, es el fundamento inamovible de la fe. La autoridad de la Iglesia deriva de la enseñanza y el ejemplo de Cristo. La fidelidad a las enseñanzas de Cristo es esencial para la unidad y la fortaleza de la Iglesia. La palabra de Dios es la guía infalible para la vida y la doctrina de la Iglesia.